vamos a conversar con Alberto Olmos, el escritor español, novelista y columnista muy reconocido, y con quien tenemos muchísimos asuntos pendientes para tratar. Uno de esos asuntos pendientes se llama Irene y el aire. Podríamos decir que es su más reciente novela. Y quiero hablar de esa novela con Alberto, porque como le he dicho a él, para mí esa novela constituye una revelación. Y explicaré cuando estemos conversando por qué es una revelación. Igualmente vamos a hablar de las columnas que Alberto ha publicado también en El Confidencial, etc. Entonces, este libro mío se inscribe dentro de esta tendencia porque aunque yo, como supongo que casi todo el mundo que quiere hacer algo artístico, pues trata de creer que va por libre y que no está influido, la verdad es que yo, si analizo mi trayectoria, soy bastante permeable y bastante llevadero por las corrientes de moda, ¿no? Entonces, realmente en España es apabullante el yo narrador. Y en un momento dado, pues en 2010 y... no sé cuándo nació mi hija, 2016. Sí, 2016. En 2016, que fui padre, la experiencia del parto no fue, como soy padre de dos, tengo por lo menos para comparar conmigo mismo. Mi segundo hijo nació y cuando nació le dije a mi entonces mujer que este hijo no me daba ni para un microrelato, porque había sido todo muy sencillo. Sin embargo, el nacimiento de Irene, que por eso tiene un libro entero, no muy largo, pero es un libro entero, sí que fue muy trabajoso, muy estresante, como ha dicho Gabriel, y siendo la primera también, tuvo mucho de historia de terror. Como si leéis el libro lo veréis, acudimos de urgencias y fue todo como muy angustiante, ¿no? Entonces, esa experiencia, precisamente, aunque estuviera de moda que la gente cuente, pues no, en España hay libros, hay testimonios sobre, pues una escritora narra la muerte por cáncer de su marido, hay gente que narra la pérdida de los hijos, ¿no? Fallecimientos, digamos, prematuros, un poco todo se ha narrado, ¿no? Pero realmente a mí me impactó este ser padre y me llamó la atención, a mi juicio, y creo que es un juicio bastante sensato, porque yo, si algo he hecho toda mi vida ha sido leer y buscar libros, me extrañó que no hubiera un relato puntual, exacto, de cómo es un parto. Entonces decidí hacerlo y claro, es complicado porque hablamos de 3-4 horas, como sabéis, que puede durar un parto o mucho más, pero en este caso pueden 3 o 4, que a lo mejor no da para un libro entero y también hay que poner un poco de contexto. Entonces digamos que tengo estas primeras páginas donde hablo pues de cómo, ¿no?, en las parejas jóvenes o más o menos jóvenes y más o menos de un entorno que podéis compartir, pues cómo se aproxima al parto, qué libros leen o qué mitos hay, ¿no? Entonces, por un lado, en esa primera parte, quizá gira, como ha señalado Gabriel, gira en torno a cierta mitología de la maternidad hoy en día, en el que las mujeres no se limitan, digamos, a quedarse embarazadas y ir al hospital y la naturaleza sabe dar a luz, sino que tienen una necesidad, o al menos la madre de mis hijos sí la tuvo, como muchas chicas de su generación, una necesidad de saberlo todo, de sentir que si no estás informada no estás ya siendo buena madre, incluso de dejarse llevar por ideas más o menos adventicias o más o menos locas o más o menos arriesgadas, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que si en nuestro caso no lo hubiéramos podido permitir, porque en España creo que es bastante costoso, incluso hubiera dado a luz en casa, no sé si esto aquí como lo hacéis, pero en España al parecer, si quieres dar a luz en tu propia casa, tienes que pagar de tu bolsillo una ambulancia que esté cerca, algo así, ¿no? Entonces, en el momento en el que yo fui padre había como no sé cómo andará la cosa ahora, había como un boom de parto respetado, parto natural, tal hospital no te ponen inyecciones, entonces es el mejor, música, llevar tu propia música, es todo como demasiado entre complicado y pueril, ¿no? Y luego la segunda parte, pues sí, ya es directamente el hecho en sí del nacimiento, que ya digo que fue como empezó como película de terror y luego, bueno, gracias a Dios acabó bien. Y por utilizar una última cuestión, este fue el libro que me planteé hacer y que casualmente, no sé si por circunstancias personales o por el tema en sí, pues aunque es muy cortito, probablemente es de mis libros más cortos, es un libro que me costó muchísimo escribir, porque claro, cuando uno hace un libro sobre un tema que le toca personalmente, que es muy íntimo,
pues aspira, seguramente, ni siquiera de forma inconsciente, sino de forma manifiesta, aspira a que sea su mejor libro. Entonces aspira a que las páginas sean más brillantes que ninguna, que salga todo perfecto. Entonces creo que un poco me acerqué a este libro con esa sobrecarga de tengo que hacer un libro realmente excepcional porque es sobre el nacimiento de mi hija, no puedo hacer un libro del montón dentro de mi propia trayectoria. Y eso ya yo creo que me impidió hacerlo de primeras. Entonces es un libro que tiene mucha reescritura, como tú me has apreciado cuando hemos comentado, y que busca realmente que la prosa sea perfecta y que tiene muchos cuestionamientos de ¿hace falta contar que bajamos estas escaleras? Entonces lo quito. Es un libro muy, muy corregido, muy retocado, y en última instancia estoy contento con el resultado, pero ya digo que es un libro que me costó y creo, y por último, pues si queréis comentar este asunto, sobre la escritura en sí, yo creo que lo más complicado de escribir es contar lo que hay. Es decir, si tú tienes una prosa fluida y un estilo, pues puedes abandonarte a la escritura y de repente sale una mujer, tiene el pelo rubio, aparece un coche, pero aparecen aflorados por la propia prosa. Pero si tú tienes unos hechos concretos, ¿no? Esto es un poco como el periodismo, unos hechos concretos que en mi caso fueron esto: fuimos al hospital a tal hora, tal enfermedad dijo tal cosa, tener que ceñir tu estilo y tu capacidad literaria a cosas que han sucedido y que esas cosas trasvasadas sigan teniendo vida, eso es lo más complicado, yo creo, de escribir. Por eso, a pesar de que yo, digamos, con esto termino esta primera intervención, me sitúo entre los escritores literarios, experimentales, o que me gustan autores que no cuentan historias, etcétera, pero yo creo que lo más difícil del mundo realmente sigue siendo contar bien una historia y ceñirse a la causa-efecto de los hechos. Gracias, Alberto. Vamos a cambiar. Vamos a hacer una pausa, dejamos la novela para más tarde y vamos a pasar a las columnas de Alberto. Las columnas que ha publicado en El Confidencial. Yo elegí algunas, luego las mencionaré, pero ante todo, en esas columnas se encuentra uno un estilo que rompe, ¿no? Un estilo directo. Yo no diría ni siquiera franco, yo digo directo y retador, construido con una exactitud que pareciese que las palabras fueran puestas una al lado de la otra con un cuidado, como si se armara una bomba de relojería. Y en efecto, la bomba de relojería va explotando a medida que uno avanza en la lectura de las columnas, ¿no? Bueno, esa es la impresión que me he llevado. Sí. Me parece muy importante, porque esa ha sido una de las situaciones más importantes, según entiendo, bueno, yo voy a decir la palabra, para el éxito de tus columnas, porque eres muy directo, muy frentero, como decimos aquí en Colombia. Sí. Entonces, hay dos preguntas que se juntan. ¿De dónde vienen los temas? ¿Cómo llegas a esos temas que eliges? Por ejemplo, elige hablar de algunas series de televisión, de algunas series de Netflix. Elige hablar de libros que nadie lee. Eliges hablar de libros famosos, consagrados de la gran literatura, a los que de paso vapuleas. Entonces vamos a hablar poco a poco, si te parece. Elige hablar de íconos de la cinematografía, por ejemplo, Marilyn Monroe, o de íconos en algún momento de la cinematografía contemporánea, Val Kilmer, ¿no? Sí, bueno, pues esos temas que dices, por ejemplo, son los fáciles. Sí. Esos son los evidentes, digamos. Sí, esos son los evidentes. Entonces, detrás de todo eso hay un montón de situaciones. No, es que, por ejemplo, un tema que creo que es muy significativo de mis columnas, que gracias a Dios creo que las tenéis en internet gratis, por si las queréis leer, para haceros una idea. Pero esto es un poco, antes de seguir, yo viví 4 años en Japón y, por un lado. Por otro lado, en España hay un escritor columnista que ya falleció hace tiempo, que no sé si conoceréis, que se llama Francisco Umbral. En ambos casos se da una circunstancia que puede que pese sobre mí. En el caso japonés hay un director de cine muy conocido, que es Takeshi Kitano. Takeshi Kitano internacionalmente es considerado por sus películas. Yo viví en Japón y la gente a Takeshi Kitano lo consideraba un cómico de televisión. Y por mucho que hiciera películas y que ganara premios en Cannes o donde sea que los ganara, el pueblo japonés, digamos, no era capaz de quitarle la marca de tú lo que haces es televisión. En el caso de Francisco Umbral, durante muchos años, aunque escribió 100 libros, se le consideró columnista, y a lo que voy,
humildemente en mi caso, es que a mi pesar o sin buscarlo realmente, tengo que reconocer que si yo he llegado a conocer, a catar de alguna manera la gloria en estado puro, solo ha sido con las columnas. Eso lo tengo que reconocer. Por ejemplo, se instauró un premio hace 2 años de periodismo que se llama David Gistau, que es un columnista más o menos reconocido español, que murió joven y se hizo un premio para recordarlo, y lo gané yo en la primera edición. Y varias columnas mías yo he notado como que han circulado, que han impactado, y además también por las retribuciones que recibo no puedo negar que tengo una consideración, pero eso es irrelevante. Con lo que quiero comunicaros que es eso, que uno como escritor, sinceramente yo creo, incluso Borges, lo que queremos todos es hacer novelas como Tolstoy, o como Dickens, o como Cervantes, o sea, ser capaz de narrar tu tiempo, que todo el mundo te lea, que te traduzcan a 40 idiomas y que te hagan muchas películas. Y luego a partir de ahí vas bajando. Aunque esto no lo reconozca nadie, os aseguro íntimamente que es así, ¿no? Entonces, lo que se enfrenta uno cuando escribe es a que, bueno, pues tú quieres hacer novelas, a lo mejor quieres hacer cuentos, pero en general querías hacer novelas. Pruebas con el cuento, pruebas, no sé, con la poesía, el ensayo. Tengo amigos que empezaron haciendo novelas y ahora son reconocidos por sus ensayos. No sé si conocéis, bueno, da igual. Y en mi caso, me pongo a hacer columnas, sí, con ganas de hacerlo bien, etcétera, pero es verdad que la columna, por lo que sea, es un género en el que me desempeño bien y a lo mejor mejor que en cualquier otro y de modo destacado, ¿no? Con esto a lo que voy es a que no hay una voluntad de ser mejor en estos géneros colaterales de la novela, sino que es una fatalidad. De repente se te da bien la columna y de repente mi nombre se asocia al columnismo y de repente vivo del columnismo y soy más leído como columnista de lo que nunca fui como novelista. Y me interesa mucho hablar de las columnas porque ahora mismo escribo 3 a la semana y todo lo que lo rodea me apetecía mucho que alguien me invitara a comentarlo. Por un lado, hay algo interesante sobre la columna y casualmente me viene ahora la frase de un escritor colombiano, si no recuerdo mal, Juan Gabriel Vázquez, que dice algo que yo ya sabía, pero que está muy bien dicho y os lo transmito. En la columna, en el artículo del periódico, uno escribe para tener razón. Eso es lo que la gente quizá no entiende. Y en la novela puedes dudar. Por eso escribes 300 páginas sobre la pena de muerte. Pero si escribes 800 palabras sobre la pena de muerte, sobre aborto sí, aborto no, sobre las cuestiones políticas candentes de vuestros países o de vuestro país, yo lo que aprendí, precisamente por eso os citaba este nombre, Francisco Umbral, lo que aprendí de estas columnas, al menos del columnismo en España, es que la escritura no puede ser: hola, soy Alberto Olmos, me han dejado escribir, de este tema no sé mucho, mi opinión no es tan importante, creo que por aquí va la cosa, pero a lo mejor estoy equivocado. ¿Sabes? Ese tono que digamos que sería humanista, es decir, yo no tengo la verdad absoluta, pero la gente no tiene tiempo para que tú te disculpes, des a entender obviedades. La gente, porque esto en términos de, digamos, de negocio / escritura de columnas es un mercado. Entonces, estás compitiendo con cientos de columnas y de artículos, aparte de tweets, aparte de Instagram, aparte de TikTok, que el tío o la tía que va a trabajar en Madrid, pongamos, mientras espera el autobús, o mientras el autobús llega a su trabajo, o mientras va en metro, pues tiene que leer. Y lo que le engancha es que un tipo le diga: esta es la verdad absoluta, ¿sabes? O sea, yo lo que busco con mis columnas, para empezar, como hacía Umbral, es arrinconar. Es decir, yo no te digo una cosa que tú estés como cómodo, bueno, ni sí ni no. No, yo me posiciono radicalmente a un lado de lo que sea. Puede ser una tontería absoluta, por ejemplo, que es a lo que iba. Los temas que has dicho no son, digamos, para mí relevantes porque son temas culturales. Es lógico que hay que hablar de series, etcétera. Yo lo que a veces consigo modestamente es temas muy propios. Por ejemplo, tengo un artículo que es de los que a mí más me gustan de mí mismo, de los que he hecho, contra los tatuajes. Pero así. O sea, literalmente digo, no me gustan las personas con tatuajes. ¿Sabes? Entonces eso es radical. No es como, evidentemente, a mí me da igual que la gente se ponga tatuajes. Pero es verdad que cuando los veo por la calle, en España supongo que aquí también, muchos tatuajes por todos lados,
me parece como poco digno, ¿no?, de un adulto, no sé, parece una cosa como infantil. En fin, entonces lo que apuesto en ese artículo es por estar en contra. Entonces la gente puede decir, pues este tío es un imbécil porque no respeta a los demás. No, pero es la primera condición de la columna. Decir, te voy a obligar a estar en una posición. ¿Sabes cómo os digo? No, es una opinión fuerte que obliga al otro a posicionarse o a estar de acuerdo. Y eso yo creo que tiene el primer interés, ¿no? Y luego, sobre lo que decías de las frases, una cosa que me he dado cuenta yo después de tantas columnas es que si bien en una novela o en un cuento, bueno, el estilo siempre hay que cuidarlo y las frases, pero en la columna en concreto, la unidad básica de creación, y yo me cuentan perfectamente, es el párrafo. Eso yo creo que no lo había pensado nunca con ninguna otra pieza literaria, pero en la columna, que además yo escribo columnas bastante largas a veces, me piden 800 palabras y suelo escribir 1400, 1300, que son 2 folios enteros. Yo noto que cada párrafo tiene que cerrar con gracia. ¿Cómo hago que saltes al siguiente y al siguiente? Y el final tiene que ser interesante. O sea, la primera frase tiene que enganchar de alguna manera. Cada párrafo tiene que cerrar como con una gracia, con un salto. Y es complicado, pero vamos, en realidad no me resulta complicado porque precisamente se me da bien por lo que sea, pero he notado que eso es lo que busco yo. El párrafo tiene que ser redondito. No sé si es lo que tú habías notado. Vale, Alberto, muchas gracias. Volvamos a la novela. Venga. Sí, claro, y así nos vamos animando a leer la novela todos. Fíjate que en España que hay mucha tradición y mucho vademecum, todo esto estaría como encajonado en una serie de verdades establecidas. Por ejemplo, Valle Inclán, no sé si esta frase es popular en la Academia Colombiana, pero en España es muy popular, Valle Inclán, que dijo: el periodismo avillana el estilo. Y es algo curioso que me acaba de ocurrir porque caemos de la columna a la novela. La novela esta, cuando la escribí, yo creo que no escribía tantas columnas como ahora, pero ahora es verdad que de tanto trabajar un estilo de columnista, si de repente dices, haz una novela, te cuesta no llevar el estilo periodístico a la novela. Y claro, es distinto, porque como te digo, como acabo de explicar, según yo lo entiendo y según los columnistas que a mí me gustan también, el estilo periodístico es tengo que atraparte cada párrafo. Pero claro, una novela de 300 páginas, puedes tener páginas más tranquilas y más... Entonces, quizás es verdad lo que decía Valle Inclán, que de mucho deformarte para seguir escribiendo para el periódico, al final pierdes mano para escribir novelas, digamos. Pero bueno, saltamos a la novela. Sí, saltamos a la novela. Voy a leerles una parte, una sola página, un solo capítulo, el número 7, que son unas cuantas líneas. Y quiero que luego hablemos de ellas. La paternidad siempre implica que alguien tiene que morir. El padre tiene que morir. La paternidad inaugura una prelación con la muerte, un orden del día. El hijo tiene que ver morir a su padre. El padre o la madre no pueden ver morir a su hijo. Ser padre implica eso, morir antes, morir. Solo aquellos que no son padres no conocerán nunca esta prisa por morirse, la lenta determinación de morirse. No pronto, pero sí, y siempre antes. Uno nunca sabe si conseguirá llegar a la muerte antes que su hijo. Para mí es una de las páginas más bien logradas de la novela, y ahí se condensa todo ese estilo al que yo me refería. Hay una poderosa precisión. Esa página está más o menos en la mitad de la novela, y ya de algún modo cierra la primera y abre una puerta gigantesca para que uno entre a la segunda parte, a la que nos referiremos luego. ¿Quieres comentar algo sobre esto, claro, por favor? Bueno, la página que has leído, pues en sí misma ya lo que dice es evidente, pero lo que me sugiere esta amable señalamiento de mi página es que una de las ideas centrales de, con perdón, mi vida en general, sería esta frase, que la sabiduría no es verdad. ¿Qué quiero decir con esto? Que toda la vida escuchas pues eso, consejos o grandes frases. Por ejemplo, yo ahora tengo 2 hijos pequeños. Los niños son la alegría de la casa, es un lugar común, al menos en España y seguro que aquí también.
Entonces tú lo escuchas con 20 años, digamos, sin hijos, con 30, y digamos que entiendes la letra. Pero cuando tienes hijos y vuelves a decir a ti mismo, es verdad que es que los niños son la alegría de la casa, no te suena igual. ¿Sabes qué te digo? Entonces, la clave de esta página y de grandes momentos de toda nuestra vida es que lo único que cuenta es la experiencia directa. Eso es lo que yo concluí realmente cuando fui padre. La experiencia directa es la única verdad. La sabiduría, es decir, que alguien te diga, pues tener hijos es maravilloso, el dinero no da la felicidad. Por ejemplo, en este meandro en concreto podemos decir con ironía que os recomiendo comprobar personalmente que el dinero no da felicidad. Pero quiero decir, todas estas frases se consideran sabiduría, algo que los demás o los mayores nos legan y nos ayuda en la vida. Y en realidad yo lo considero prácticamente irrelevante. Es decir, tener hijos es una de las cosas más vulgares por múltiples que podemos hacer, ¿no? Y sin embargo, a eso voy. En el momento en el que yo estaba encaminado a ser padre, tuve ideas que nadie me había dicho nunca, como que puede ser que no llegues a ser padre, que es un poco de lo que va también el relato, porque se pueden perder los hijos durante el embarazo. Todo el mundo da por hecho que la gente que está embarazada va a ser madre, van a ser padres, pero puede suceder que no suceda. También de repente empiezas a pensar en esto que habla la página, ¿no? Que tú tienes ahora un miedo nuevo, que es todo lo que le pueda pasar malo a tu hijo desde pequeño hasta que tú felizmente abandones este mundo antes que él. Entonces, todo ese tipo de ideas, por mucho que yo, por ejemplo, las cuento en este libro, y por ejemplo, alguien que no sea padre ni madre las puede leer y conocerlas. Yo en mi caso creo que nunca me las habían contado, pero aún así sigo pensando que la verdad es superior a la sabiduría, entendida sabiduría como pues el acervo de todas las frases y principios sobre vivir que nos puedan dejar los demás, ¿no? Yo creo que la experiencia es el detonante absoluto de tu visión del mundo. Pienso. Gracias, Alberto. Si volvemos a las columnas, hay algo que me ha llamado la atención muchísimo, y es la desacralización de los grandes autores. Bueno, vale decir desacralización. Hay una columna, pues a mí me gustó muchísimo, por lo controversial quizá. Una columna para celebrar. La de Joyce. Sí, celebrar es una manera de decir. Los años, el centenario, ¿no?, de Ulises, de James Joyce. Sí. Es una columna particularmente curiosa, virulenta, sí, y que termina muy bien. Puedo decir la cita que haces, ¿vale? Y la cita es esta. Nadie leerá nunca a Ulises, ni aunque se regalen ejemplares. Y Olmos, Alberto, aclara, esto último sigue siendo verdad. Bueno, sí, es eso. Bueno, este es un tema que me abre muchas cosas y que a ver si os puedo interesar. El problema con las famas, digamos, radicales o agresivas, o, por ejemplo, Fernando Vallejo, pongamos, es que están mal entendidas, ¿no? O sea, yo no me pongo a escribir columnas y pienso, porque como digamos que he tenido cierto éxito con las columnas, pues tengo mis detractores que consideran que yo me levanto por la mañana y digo, a ver qué puedo decir para molestar, para significarme en otro lado y para llamar la atención. A que todo el mundo le gusta la película de Almodóvar. Voy a decir que la película de Almodóvar es muy mala para que todo el mundo hable de mi columna, ¿no? Entonces es un poco el mecanismo que creen algunas personas también muy simples que yo hago, porque es totalmente imposible que si a mí me gusta una película o no me gusta, yo emita un juicio contrario a mi impresión. O sea, es imposible. Entonces, si digo que algo no me gusta es porque no me gusta. Luego, si tengo la suerte de poder... Y luego, eso es a lo que voy. Si tengo la suerte de que yo veo, como fue el caso, por cierto, Parásitos, película que a todo el mundo le gustó y ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera, a mí no, la verdad es que no me volvió loco. Y entonces ahí es donde hay una campanilla, como columnista / periodista, que suena, que es: la unanimidad es mala. Si tú tienes una opinión distinta, tienes la obligación, si nos ponemos estupendos, moral, de hacerla pública. ¿Sabes cómo te digo? Entonces,
Si a mí el Ulises no me gustó cuando lo leí con 20 años y creo que es un libro que ha envejecido mal y traté de volverlo a leer y no me gustó, y todo el mundo está diciendo que el Ulises, os está diciendo que leáis el Ulises y que es una obra maestra innegable, si yo tengo una opinión contraria de cierta, no entidad, porque no soy un experto en literatura inglesa ni, no sé, no soy Steiner, pero bueno, llevo toda la vida leyendo y escribiendo, incluso imitando procedimientos del propio Ulises, como el monólogo interior, ¿no? Pero si yo realmente, con el corazón en la mano, creo que el Ulises es una novela que no debéis leer y que no os va a gustar y que está totalmente desfasada, tengo la obligación de decirlo. Porque lo que sucede cuando haces estos movimientos que algunos consideran arriesgados, valientes o provocadores, pero son totalmente naturales, tengo este pensamiento, socialmente este pensamiento no está representado, por lo tanto tiene un valor. Lo que hace cuando lo metes en el torrente de actualidad es que un montón de gente empieza a decir, yo también pienso eso. ¿Sabes? Por eso es importante que cuando uno sabe que lo que opina va en contra de lo que dice todo el mundo, es importante decirlo porque mucha gente de repente se levanta y dice, yo pienso igual. Porque tú date cuenta de la constricción que sufre la gente, digamos, normal, incluso autores. Pero si es que en España mismo, hablar mal de Javier Marías, que es un autor que me gusta mucho, por cierto, Fernando Aramburu, Muñoz Molina, no se atreve nadie. Entonces, imagínate hablar mal del Ulises de Joyce. Por supuesto que mucha gente a la que no le gusta, pero no se atreve, como si le fuera a pasar algo malo en la vida. Y lo mismo pasaba con el autor con el que me has avecindado hace media hora, que es Roberto Bolaño, que es un autor que no tengo particular inquina, pero tampoco me gusta particularmente. Yo he conocido muchos autores, cuando salía más antes de ser padre, a los que no le gustaba nada Roberto Bolaño, nada. Y luego los veías en documentales sobre Roberto Bolaño, hablando bien de Roberto Bolaño. ¿Sabes lo que te digo? O sea, que al final, una de las explicaciones de que yo tenga cierta fama como crítico literario y columnista, o a mí me gusta, digamos, si tuviera que elegir un apelativo para mi trabajo periodístico, sería comentarista cultural, ¿no? O sea, no quiero darme aires de crítico ni de... No, simplemente hago comentarios culturales que tratan de ser amenos. Pero una de las explicaciones de mi popularidad es muy sencilla, es que simplemente digo lo que pienso. O sea, no es tan difícil. Entonces, yo conozco mucha gente que se toma un café contigo y te dice que no soporta a John Banville o a cualquier... No hay ningún escritor profesional hoy en día que no tenga aversión a algún autor incuestionable. ¿A que sí? Es así. O sea, sí, todo el mundo tiene un puñado de autores que se consideran la bomba que a él no le gustan. Pero nunca se hace público porque te dejan de invitarte a fiestas, no lo sé, o porque la gente no quiere tener problemas, pero es ridículo. Pero entonces yo simplemente digo, pues a mí, por ejemplo, el último, y con esto termino, en el caso del Ulises, entiendo que te llame la atención, pero en mi caso, trataré de ser breve porque a mí esto me interesa, no sé si os interesará. En mi caso es mucho más grave la última novela de Fernando Aramburu. ¿Lo conocéis a Fernando Aramburu? En España es muy conocido porque hizo una novela gruesa y definitiva, digamos, sobre el terrorismo en el País Vasco, que se llamó Patria y que tuvo un gran éxito. Bien. Su siguiente novela es muy esperada, va a vender mucho, etcétera, y es una novela gruesa sobre un hombre que piensa en suicidarse. A mí simplemente me interesó, realmente, de buena fe, me lo quise leer. Empieza su periplo comercial y tienes en los mejores periódicos a los críticos más destacados diciéndole a la gente que ese libro es excepcional. El propio libro pone obra maestra, la nueva obra maestra de Aramburu, en fin. Y yo te lo juro que lo leí para empezar, yo no leo en mi faceta exclusivamente de crítico. Hay que tener una cosa en cuenta, sería de idiotas leer un libro para que no te guste. O sea, yo soy el primero que me acerco a un libro para que me guste. No disfruto que el libro me decepcione. No busco el libro, este libro seguro que me pone enfermo, voy a leerlo para que me ponga enfermo y poder hacer un artículo muy enrabietado que tiene mucho éxito. No, yo busco el libro que creo que puede ser interesante. Entonces, la gente dice, yo en conclusión puse este libro mal porque el libro es muy malo. Y ese libro desnuda todo el panorama crítico y cultural de mi país. Porque si críticos serios no son capaces de ver que ese libro no es una obra maestra ni casi es un buen libro, os diría incluso que yo, si fuera amigo íntimo del autor, le hubiera desaconsejado publicarlo,
para que veáis lo deficiente que es el libro. Pero si todo el panorama, todo el establishment español literario señala ese libro y le dice a la gente esto es lo bueno, está todo podrido. ¿Sabes cómo os digo? Entonces yo, para empezar, cuando digo que el libro es malo, hay que tener en cuenta que algunos editores dicen, ¿por qué si hay tan poco espacio en los periódicos para hablar de libros, por qué hablar de libros que no te gustan? Que es con una opinión sensata, pero también muy cándida. El libro tiene 700 páginas, yo tenía en De Confidencial una rutina de un libro cada 15 días, y cuando llevaba 400 páginas de Aramburu, me vi en la tesitura siguiente. A ver, este libro lo quería sacar dentro de una semana. Si lo saco, no voy a mentir. Para que veáis realmente cómo es una cosa muy sencilla, es la literatura, no le importa, pero tiene sus dilemas morales. ¿Y qué hago? ¿Miento? Yo lo pensaba tal cual. Pues no lo pongo tan mal y tal. Pero claro, ¿cómo voy a mentir si es que no me ha gustado nada? Y si busco otro libro, entonces dices, pues eres un cobarde. Estás dejando de criticar este libro porque no quieres tener problemas con un autor conocido. Que de hecho, cuando salió la crítica, me dejó de seguir en Twitter. Lógicamente. Entonces, pero yo pensaba, ¿y qué voy a hacer? ¿Buscar un libro a voleo, deprisa y corriendo, entre los que tengo en casa, que tengo muchos, leérmelo a lo tonto y hacer una reseña positiva o negativa de un libro de una francesa? ¿Sabes cómo te digo? Entonces, pero desde fuera, la gente dice, Alberto, este tío dice, todo el mundo ha puesto muy bien a Aramburu, yo lo voy a poner mal, y entonces todo el mundo va a hablar de mí y va a leer la crítica y entonces me van a pagar más en el periódico porque todo el mundo lee mi crítica. No, es más complicado y es más natural que todo eso. Yo estaba leyendo el libro con interés y me vi que o reseñaba ese libro, tenía que reseñar a lo tonto un libro. Y luego también me vi pensando, es que mi obligación es decir a la gente que al menos bajo mi criterio de 30 años leyendo sin parar literatura española, este libro es muy malo. Y ya sé que me voy a buscar un problema porque de hecho esta charla que estoy teniendo aquí en España no la he tenido, ¿eh? No creáis que en España me llaman todos los días para hablar de mis columnas, no me llaman nunca. De hecho. Vale. Muy bien, gracias. Volvamos a la novela, ¿no? ¿A ti te gusta el Ulises de Joyce o qué? ¿Cómo dices? ¿A ti te gusta el Ulises de Joyce? Pues yo lo intenté leer hace muchos años. Lo intenté. ¿Lo intentaste? Intenté. Y me quedé en el intento. Sí. Pues eso es la peor crítica que hay, sí. Yo prefiero el retrato del artista adolescente y música de cámara, por supuesto, ¿no? Bien, continuamos. Música de cámara son unos poemas bellísimos, sí. muy lindos. Lo sé. Volvemos a la novela, por supuesto. Y me voy a la segunda parte de la novela. Entonces, yo les hablaba de la primera, o conversábamos ahora de la primera como esa posibilidad de desbaratar los lugares comunes a los que todo el mundo llega, que vamos a parir tal cosa, y vamos a los cursos, y viene la partera, ¿no? La matrona, la llaman matrona, allí, sí. ¿cierto? Bueno, está muy bien. He leído un capítulo, el número 7, y en ese capítulo número 7, pues ya oímos, es Padre, Vida, Muerte. Y ahora, decíamos, abre la puerta, es como si empujara la puerta de la segunda parte, o nos da la bienvenida a la segunda parte. Cuando yo empecé a leer la segunda parte, te mostré la anotación que hice en el libro, dice, esta es una velocidad de madre mía, que no puede uno parar, pero porque el libro lo avasalla a uno como lector. Entonces, a lo que quiero que lleguemos es a que nos muestres cómo logras el estilo preciso para contar esa tragedia que se nos viene encima a Eugenia y a ti, pues, perdón, y al narrador, ¿de acuerdo? En el momento más difícil para esta mujer, pues para el narrador es muy angustiante porque se pone a correr de un lado a otro, pero Eugenia está pasando las peores, ¿no? Le está yendo muy mal. Bien, entonces se logra que cada escena, ¿sí?, sea contada con tanta intensidad que el lector se ve casi que asfixiado por esa misma intensidad. El libro, la historia, no solamente narra, sino que parece precipitarse y uno con ella, ¿sí?, hacia el parto, porque cada vez el parto se complica más. Sí. Entonces, me parece que esa es una de las grandes virtudes, porque son muchas,
de la novela. Esa segunda parte, es la velocidad, es una velocidad, repito, que avasalla. Muchísimas gracias por... Hablamos de... y como le dije temprano, esto que le comento a Alberto en este instante, se lo comenté a mi esposa cuando terminé de leer la novela, y le dije, yo hace tiempo no leía una novela que me dejara tan impresionado y que hubiese suscitado en mí tantas emociones. Y pues le expliqué a ella por qué. O sea que ya esto se lo había dicho a alguien. Y a ti pues te lo repetí ahora. Muchas gracias. Es muy halagador, pero también porque en España esto no me lo ha dicho nadie, ¿no? Hay un problema, dado que digamos que es una charla no más un tanto por hablar de mi libro, que me gusta, sino que realmente me gustaría hablar de cosas que puedan interesar. Un conflicto que yo creo que no está suficientemente publicitado sobre el hecho de escribir. Es que yo haya tenido una hija en 2016 y que fuera un parto complicado, lo primero que yo tengo en la cabeza, y vosotros no porque sois buenas personas, pero cuando lo diga vais a daros cuenta, es que a vosotros no os importa. Entonces eso es lo complicado. Que tú dices, ¿cómo logras eso del final? Pues yo creo que cuando uno va a narrar algo íntimo o autobiográfico, lo quiere narrar probablemente porque su inspiración le tira por ahí. Pero en el momento en el que lo decides hacer, tienes que darte cuenta de que la gente tiene sus hijos, sus muertos, sus problemas, y lo que quiere es no entretenimiento, que también, sino un producto literario que se justifique por sí mismo. Entonces, que yo haya tenido un hijo y lo cuente parece muy natural, pero no es natural porque la gente no tiene ningún interés en ello. Lo que tiene interés es en un libro que, por ejemplo, en tu caso, según entiendo de tu lectura, pues te ha resultado excitante al final y como muy atrapante, etcétera. O sea, yo escribo para los lectores, no para yo contar mis cosas, ¿no? Entonces, uno de los primeros pasos, sobre todo en la parte final del libro, era tomar como punto de partida unas notas que hicimos cuando a los 2 días de venir al mundo Irene, que realmente los títulos de cada escenita son las notas del cuaderno, ¿no? Entonces eso me sirve de guía. Entonces ahí tenemos otro conflicto, digamos, creativo, que os acordaréis de muchas novelas y películas cuando dicen me he tomado licencias o tal. Entonces yo en mi caso, supongo que porque era una cosa íntima, no quería manipular la línea cronológica de acontecimientos para hacer planteamiento de nudos enlace o climas, ¿no? Tenía que contar lo que había. Entonces eso también era complicado, porque a veces hay cosas que... O sea, en un momento dado, como nos fuimos corriendo al hospital, no llevamos nada, y en un momento dado yo me volví a casa a coger las cosas básicas, ¿no? Eso a lo mejor es anticlimático, a lo mejor no pega, pero tenía que contarlo. Bueno, entonces una vez que decido contar las cosas según sucedieron y según aparecían en el cuaderno, pues sí que te ves enfrentado a algo que en la escritura, al menos en mi caso, y también en las columnas, es muy evidente y que me veía formular este principio que os puede a lo mejor parecer discutible. Y es que cuando tienes algo que contar, la prosa es directa. Eso a mí me pasa en muchos casos. O sea, que he escrito tantos años, por poner un ejemplo, tengo clarísimo la columna que voy a escribir. No tengo que impresionarte, porque tengo una idea muy buena o una opinión que me parece muy original. Entonces puedo empezar diciendo, leí el periódico, punto. Otra columna, no tengo ni idea de qué escribir hoy, no se me ocurre nada. En primera frase, ¿habrán ustedes descubierto en la meteorología del mundo un vaivén de la luz? ¿Sabéis? Me voy por las ramas. Cuanto mejor escribo, más barroco, más ático, es que no tengo nada que decir. Y cuando hago frases concretas, es que lo tengo clarísimo. Es como que cuando vas a una fiesta, eres alguien, vas con camiseta. Si eres un don nadie, te pones un traje. Algo así. Entonces, es una tensión curiosa. Entonces, en este caso, tengo una cosa que contar, con perdón, que es acojonante, que es el nacimiento de una niña y cómo sucedió. No tengo que rellenar, no tengo que poner levadura. Entonces, por eso yo creo que el estilo es de frases muy concretas. Ni cogemos un taxi, subimos, no sé qué, hicimos estos, y luego algún ribete, digamos, más lírico, porque si no, no sería literatura, claro. Pero se nota en ese final tengo algo que contar y lo voy a contar como sucedió y pues esas son las coordenadas que surgieron ese estilo, sí. También es verdad que yo, y en las columnas también se nota, cada vez me gusta más la prosa más sencilla posible. No sé si en
Colombia, en las letras colombianas tenéis referentes, supongo que sí, tan claros como en España. En España, por ejemplo, hay unos referentes de la prosa sencilla, absolutamente sencilla, que es el catalán Josep Pla, con sus diarios. También puedes pensar en Baroja, puedes pensar en una prosa como la de Mercedes Rodoreda, La Plaza del Diamante, que la prosa que yo prefiero también sería la de Pedro Páramo. La prosa, después de darle 1000 vueltas a la escritura, para mí la prosa totalmente superior es la coloquial poética, diríamos. La que parece que es el habla de la gente cuando nadie habla así. O sea, es como trabajar por una coloquialidad que no existe, pero que se lee como con una naturalidad increíble. Entonces la frase suele ser más bien corta, el vocabulario suele ser más de palabras comunes, y ese es el estilo que más me gusta, tanto en columna como en novela, diríamos. Gracias. Sigo con la novela. Allí hay algo importantísimo. Tú mencionas el cuaderno en el que van escribiendo, ¿no? En el que va escribiendo inicialmente el narrador, y luego Eugenia anota algunas cosas, ¿no? Muy pocas. No me acuerdo. Sí, ella escribe muy pocas cosas en el cuaderno. El narrador dice: después me encontré esto en el cuaderno. Me interesó mucho porque de alguna forma eso está relacionado con una manera de dialogar con la criatura, con Irene, que está todavía en la tripa de la señora, de la madre de Eugenia, y le dice el narrador: tú empiezas a hablar, el narrador empieza a hablar de tú a tú con ella. Parece que eso es muy lindo porque ya se inicia una conversación de vida, ¿no? Ese es un momento fundamental en la novela, puesto que de todas maneras hay una incertidumbre muy grande, ¿no? Y hay otra escena que a mí me llamó mucho la atención por lo sincera. Una vez se ha llevado a cabo el parto, y hablo de eso porque son expresiones, por supuesto, muy de ustedes, muy españolas, y la enfermera que ha atendido la mayor parte del tiempo del parto se derrenga en una silla y dice: ¡oh, qué parto! Y uno dice: ahí está la novela. Y entonces yo escribí abajo: ¡oh, qué novela! ¿No? Quedamos la enfermera y yo igual, ¿no? Acabados, pues, agotados, ¿no? Hablemos de esa situación, por favor. ¿Cuál situación? De las expresiones de ella, de cómo se enfrenta, porque hay un enjambre de médicos y enfermeras en torno a Eugenia, y esa es una de las escenas más violentas, a mi juicio, porque el narrador está afuera, y desde afuera ve todo y no se atreve a arrimarse, a asomarse, y eso crea una gran tensión dramática. Vamos con... Me alegro, María. Bueno, intentarlo siempre, uno quería que una novela tuviera tensión, pero sobre lo que me cuentas me ocurre, por un lado, el tema del cuaderno para mí es importante porque con el auge de lo que se llama autoficción, que tendréis en mente de alguna manera, hay también un auge de no existe, también salta, digamos, a la política, con la posverdad o la verdad alternativa, el concepto de no existe lo verdadero, tú lo recuerdas de una manera. Entonces yo estoy en una posición minoritaria, que es que yo sí creo que existe la verdad, y yo sí creo que podemos estar más cerca de la verdad si nos esforzamos por recordar lo que ha sucedido. Entonces hay otra gente que juega con que es cierto que la memoria vacila y va perdiendo fuerza para colar directamente mentiras sabiendo que son mentiras. Pero bueno, el caso es que yo quería realmente no hacer un libro de autoficción, sino hacer lo clásico de toda la vida, que es autobiografía. Es decir, quería narrar exactamente lo que sucedió con todos los detalles precisos y ciertos, y muchos de ellos, como los que tú has señalado, me sirven para titular las pequeñas secuencias y hacer como el centro gravitacional, digamos, de esa secuencia es Joque Parto, o en otro capítulo, creo que la propia enfermera esta se llamaba Cómo se iba a llamar la niña, Irene. Entonces ese tipo de detalles los tenía muy en cuenta. Y luego también es verdad que desde mis comienzos, que eran de hecho muy Ulises de Joyce, o sea, a mí me gusta, quizá porque me aburro escribiendo el mismo libro, el mismo tono, pues me gusta de repente, pues este capítulo, que es un poco lo que es el Ulises de Joyce, un capítulo es como una obra de teatro, otro capítulo es
lo que sea, unas descripciones, o otros son preguntas. Ese es un capítulo que me gusta mucho del Ulises de Joyce. Hay un capítulo que es preguntas, solo preguntas. Entonces esa experimentación a mí todavía me queda en la cabeza. Entonces en estos secuencitas finales sí que hay algunos coqueteos o guiños con este capitulito, lo voy a contar como se hablará con la niña, como tú has señalado, o no sé si hay algunos que están puestos en verso directamente, pero vamos, todo ya te digo que muy medido y sobre todo para huir de la autoficción, que no sé si, repito, es una lacra que tengáis aquí en Colombia o no. Hay una cosa que de la autoficción me repele particularmente, es que los autores, al escribir sobre sí mismos, siempre se dan mucha importancia. Entonces yo creo que puse bastante cuidado en este libro en no darme yo importancia. Entonces el narrador asiste a lo importante, que es lo que le pasa a su novia y a un nacimiento, pero yo en ningún momento digo, pues yo soy escritor, pues voy a publicar un libro, porque en el transcurso de este tiempo real yo publiqué un libro y no lo cuento, o me invitaron a una charla. Entonces muchos escritores llenan sus libros de, pues me invitan a Colombia y voy y tal, y me parece como, o meten publicidad de sus amigos. Entonces yo en este libro, por ejemplo, no parezco ni escritor, creo que no hablo nada de mí, que es una cosa que tenía muy clara también, porque en realidad, al menos desde el principio, pero en todos mis libros he tenido siempre muy claro que es, vamos, lo decía Cervantes en el Quijote, creo que decía, agradecedme, nada más que Cervantes, algo así como, no me den las gracias por lo que he escrito, pues, sino por todo lo que he dejado de escribir. Entonces, en los libros, una cosa muy importante, ya digo que desde el principio yo lo noté, es las decisiones radicales de no. Es decir, en este libro nunca va a salir, que así se hacen libros muy buenos, por ejemplo, todo Kafka es, en este libro nunca va a salir la causa del por qué está juzgado este chico. En este libro nunca va a salir en la metamorfosis, nunca se sale de la casa, salvo al final. Ese tipo de decisiones. Entonces, en este libro nunca va a salir que yo, nada profesional mío o nada que sea como vanidoso mío. Siempre tengo que estar en una segunda posición. Ese tipo de cosas. Vale, gracias. Voy a leer 4 líneas para que ustedes, en los minutos que nos quedan, hagan las preguntas que quieran a Alberto. ¿Te parece bien, Alberto, que las personas asistentes te hagan unas preguntas? Dice, para no esperar nada y que nada suceda, asumes que me serás a tu hija eternamente en esta habitación, que crecerá desde tus manos, que tienes que aguantar toda la vida el peso de su sangre sobre el mundo. Esa es una historia que acaba bien. Así termina la novela. Bueno, Alberto, muchas gracias. Vamos a ver las preguntas que quieran hacerte las personas aquí presentes. ¿Quieren hacer preguntas? Mira, es que hay un... ¿Tú querías? Vale. Quería preguntarte desde la forma en que tú ves la literatura, por ejemplo, en el caso de la literatura que es de superación, que se maneja o que aquí, por ejemplo, es debido pues a los problemas mentales que se están moviendo a nivel mundial. Desde tu mirada, ¿la ves como una literatura basura? ¿Quiere decir los ensayos de autoayuda que se llama? Sí. Entonces, por ejemplo, hay un autor español que se llama Rafael Santander, donde maneja pues mucho me suena vagamente. ¿Cuál es el título famoso suyo? Sí, Nada es tan terrible, bueno, tiene varios libros. Entonces la pregunta es, vende muchísimo, hay un público que lo apoya, pero en la parte literaria, en la crítica, no gusta. Entonces quería saber. Como libro de autoayuda ni siquiera reclama ser criticado. Entonces, si estuviéramos tomando un café, te diría, sí, es basura. Pero así públicamente tengo que hacer como que soy más tolerante y... No, si en realidad soy tolerante, quiero decir que en última instancia hay muchos libros que se escriben con un destinatario claro, pues es un libro solo de entretenimiento, no pretende nada más. El problema con los libros de autoayuda es que es un género absurdo en sí mismo, porque si ayudaran la gente no leería otro luego. Entonces yo no entiendo por qué no fue un boom y desapareció. No entiendo por qué la gente no se da cuenta de que no puede funcionar algo que sigue existiendo, ¿no? Pero sí, no tendría una gran opinión de los libros de autoayuda ni de las personas que los escriben. Pero eso no
me quita de la cabeza que también es verdad que los milagros de Fátima no existieron nunca, pero a lo mejor a la gente que iba allí puntualmente le servía de alguna ayuda, que yo no puedo, digamos, quizá entender, pero tampoco tengo por qué criticar, digamos. Pero sí, no. Fíjate que aunque yo estoy un poco ya alejado, digamos, de los libros en sí, porque ya no frecuento los entornos, etcétera, pero yo me movía a un nivel de exigencia que hasta los bestsellers me parecen basura. O sea, esto que tú me dices ya es como los márgenes. Sí, claro. Millones y millones, por ejemplo, hablemos de Pablo Coelho, y la gente vende millones y millones de Sí, no tengo una gran consideración, pero quiero decir, yo creo que de joven, cuando empecé mi primer libro con 23 años, seguro que te decía cualquier burrada, pero ahora la verdad es que me ha ablandado con el tiempo y me parece tolerable. Pues bueno, hay gente que le gusta eso, que le gusta escribir eso, que le gusta comprar, sea Pablo Coelho, sea Mis zonas erróneas, que es un libro de autoayuda de los 90 que he seguido viendo pasadas las décadas. No sé si os suena, Mis zonas erróneas, algo así. Mis zonas erróneas. Bien, hay 2 preguntas adicionales, 3 preguntas. Bueno, por favor, empezamos con Carlos, contigo y luego contigo, por favor. Sí, Alberto. Y con ellos terminamos porque ya... Sí, por este libro, Vida y opiniones de Juan Malherido. Enseñan un poquito así, por favor. Me lo enseñas un poquito para que lo vea la gente, porque quería que lo... ¿Me lo enseñas para que lo vea la gente? Sí, es que... Se llama Vida y opiniones de Juan Malherido, edición al cuidado de Alberto Olmos. Sí. Nunca había escuchado tu nombre, me llamó mucho la atención porque esto es un blog hecho por un heterónimo, en donde uno cuando lee esto, uno no sabe si esta persona, o sea, ahora que te conozco, pensé que eras una persona mucho mayor, como dice acá, y a veces también esto parece hecho por un adolescente. Me gustaría que comentaras lo de la experiencia, porque esto es un libro del 2010, la experiencia del blog. Sí. Es lo que quería comentar con tu pregunta. Sí. Hasta donde yo recuerdo, no sé si ignoro, los escritores colombianos no frecuentaron los blogs y no le dieron mucha importancia en su momento, digamos, hace 12 años en donde esto estaba de moda. ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, en España los blogs estuvieron muy de moda, yo creo que ya no existen prácticamente, y hubo varios blogs de literatura que alcanzaron renombre. Si yo me puse a escribir un blog era porque estaba en un ínterin entre mi libro en anagrama y mis libros subsiguientes, es decir, que me los rechazaban y tal. Entonces, desde, digamos, el rencor o lo que quieras, haces ese blog. Pero a mí lo que me interesa de esta pregunta y de este libro donde están algunas de las entradas del blog es que, con perdón, veáis que si mis columnas tienen alguna gracia o estilo, tampoco es espontáneo. Es decir, que yo llevo 15 años trabajando ese estilo. Es decir, ese blog me sirvió para encontrar, como diría el pedante, los estilemas. Es decir, el hecho de que yo trate de usted a los lectores y al mismo tiempo uso el vocativo amigos, determinadas estructuras que uso mucho, por ejemplo, si tú crees que no sé qué, entonces es que no has visto no sé qué. Ese tipo de chiste lo hago mucho, porque aunque no lo hemos comentado aquí, el humor en mis textos es muy importante y sobre todo en las columnas es fundamental. Yo hay columnas, sobre todo un periodo de mis columnas, en las que me veía todos los monólogos de los americanos famosos, Chappelle, o, ¿sabéis estos americanos? Yo hay columnas que he hecho enteras como si fueran monólogos de humor. O sea, tiene que ser graciosa toda entera. Es decir, es otro tipo de... O sea, no es una columna de análisis político y la reina Isabel II se ha muerto. No. Tiene que ser gracioso. Entonces, ese blog es el origen de esto y con esto termino, en un momento en el que se podían decir auténticas burradas. Porque por lo que hacía yo en ese blog, yo estoy ahora en la cárcel. Se decía, ¿cuál es lo más bruto que se puede decir? Entonces yo me ponía a decirlo. Y me ría yo solo. ¿Sabes qué te digo? Entonces la gente ahora no lo entendería porque diría, eres machista, racista, todo lo que se te ocurra. Pero era todo humor. Era todo tratar de saltar por los aires el tabú. Y yo creo que de ahí me viene, digamos, la actitud que tengo ahora siempre de pensar distinto a como yo mismo pienso y violentar mi propia marco mental, ¿no? Y todo viene de ese blog, sí. Siguiente pregunta. Vamos contigo. Tengo entendido que
Sí. Cuando se escribe autobiografía, ¿qué es mejor, esperar un tiempo de ver las cosas de lejos o escribir en automático? Sí, eso tuve la duda y en este caso creo que, y probablemente ahora te comento un ejemplo más, creo que en mi caso en concreto, esperar, sin duda. Si es un lance potente, o sea, a lo mejor si has estado un año viviendo en Alemania y vuelves a tu país, pues a lo mejor te puedes poner directamente, pero este parto fue complicado y, por ejemplo, yo tengo una experiencia tristemente equivalente que podría darme un libro, y es que mi hermano pequeño, mi hermano Héctor, falleció de lo que se suele llamar una larga enfermedad hace 3 años, y es una experiencia muy impresionante que no soy capaz de ponerme a escribir, por eso que tú sugieres, porque no lo veo inmediatamente volcable en un libro. En ese sentido, quizá haya cuestiones, digamos, de carácter, también cuestiones morales, y no parezca sensato que la gente sienta mucho una pérdida, pero se ponga a escribir sobre ello y lo publique a los 4 días, ¿no? Pero yo creo que depende de la persona y depende de si el acontecimiento que quieres, autobiográfico que quieres poner por escrito, es o no como muy delicado, digamos. Bueno, gracias, Alberto. Tenemos una última pregunta porque ya nos han dicho que el tiempo no es más generoso. No, esa es una pregunta muy larga, o una respuesta muy larga en realidad. En resumen, yo desde el principio me di cuenta de que lo que a mí me gusta es escribir a partir de las cosas que conozco y que vivo. O sea, yo tengo 2 novelas ambientadas en Japón porque he vivido en Japón. Tengo una novela sobre tener hijos porque he tenido hijos. Escribo columnas sobre llevar a los niños al colegio porque los llevo al colegio. Si no tuviera hijos y estuviera de cuarentón saliendo de noche, pues escribir una columna de los cuarentones solteros que salimos de noche. Yo creo que es inevitable en mi dote literaria escribir sobre las cosas que me pasan. Si he venido a Colombia, podría hablar de Colombia, si no, a lo mejor nunca hablaba. Tengo que hablar como con... Pero es verdad que hay gente que con 20 años, ¿no? Las Tolkien o... ¿Cómo se llama esta de Rowling? La de Harry Potter, tienen la increíble para mí, porque yo no lo hago, de inventarse un mago de 8 años y lo hacen muy bien. Entonces hay gente que no le interesa su vida, le interesa vivir otras vidas. Entonces son pulsiones que simplemente yo creo que lo más recomendable para, si hablamos de ello, de ser escritor, es reconocer tus pulsiones, tus creencias y no hacer caso, digamos, a lo que... Por ejemplo, la línea de tu pregunta, y con esto termino, me ha recordado cuando eras joven y decías, no, es que no sé quién... Claro, ese escritor Pérez Reverte, que es más o menos amigo mío, Pérez Reverte es escritor porque ha estado en guerras. Y tú que has estado comprando el pan, ¿qué vas a escribir? Nada, eso es una tontería. Tú puedes escribir un libro extraordinario de bajo a comprar el pan. O sea, no hay que amedrentarse con hay que escribir sobre guerras o hay que tener mucha calle, haber vivido mucho para escribir libros. No, tú te puedes escribir sobre tu relación con tu madre y hacer una obra maestra y no hace falta ir a ninguna guerra ni ser una persona muy... radical ni nada. Pero vamos, lo difícil es encontrar ese tono y ese material que es el tuyo, que te toca. Creo. Gracias, Alberto. Gracias a todos ustedes. Una buena tarde. Hasta luego.